Aparte de ser una superestrella de Hollywood, Ashton Kutcher es también el amor platónico de cientos de miles de personas. Pero detrás de todo ese brillo de la fama, la vida del actor tiene un lado oscuro que incluye varias cosas nefastas y entre ellas, un asesinato misterioso. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y como sabrán, hablamos de uno de los actores más famosos de la historia del cine. Quizás lo recordabas posiblemente más que nada por That 70's Show, pero tuvo una larga carrera. Algunos otros lo recuerdan de Two and a Half Men y también por su relación con la actriz Demi Moore o incluso por su propio programa de MTV, Punk'd. Últimamente su nombre volvió a surgir por apoyar a Danny Masterson, su compañero de elenco en That 70's Show, que terminó condenado por violación a 2 mujeres. La cosa es que, como Ashton bajó un tipo que terminó siendo culpable, mucha gente pensó que él mismo tendría algo que esconder. De esta manera empezaron a reflotar en las redes sociales algunos asuntos turbios de su vida. Sin dudas, la situación más turbia en la que estuvo metido Ashton tiene que ver con Ashley Ellerin, una chica que iba a salir con él y terminó perdiendo la vida esa misma noche. Durante el juicio por el crimen de Ashley, Ashton Kutcher le dijo al juez que cometió un error terrible la noche en que la chica fue asesinada. Resulta que él fue a la casa de ella a buscarla, miró por la ventana y pensó que había una mancha de vino sobre la alfombra. Como todos se estarán imaginando a esta altura, esa mancha no era en realidad de vino, sino de sangre. Además, el auto de Ashley estaba estacionado afuera, las luces estaban prendidas, pero ella no respondía cuando él tocó la puerta. A todo esto, Ashley y Ashton se habían conocido en una fiesta de Navidad. En ese momento, él estaba en pareja, pero una vez que quedó soltero, la llamó y la invitó a salir. Ashton la llamó a la tarde del 22 de febrero de 2001 para arreglar una salida para esa noche y la volvió a llamar a las 7:30 para avisarle que llegaría tarde. Casi una hora más tarde, Ashley lo llamó para decirle que se había duchado y se estaba preparando para salir, así que parecía que estaba todo bien. Esta primera cita entre Ashley y Ashton estaba arreglada justo para la misma noche de los premios Grammy. Por eso, Ashton contó en el juicio que estaba en la casa de un amigo, perdió la noción del tiempo, se atrasó y trató de llamar de nuevo a Ashley, pero ella no respondió. Lo sospechoso es que Ashton no fue directo de la casa de su amigo a lo de la chica, sino que en cambio volvió a su casa, salió a pasear a los perros y un rato más tarde se fue a lo de Ashley. En el juicio, Ashton contó que tocó la puerta 2 veces y como nadie contestó, miró por una ventana y no notó nada raro. De cualquier manera quiso abrir la puerta principal, pero estaba trabada y recién entonces le pareció raro que las luces estuvieran prendidas y notó que el lugar parecía un poco desordenado. De todas formas, ese desorden no le parecía raro porque Ashley se había mudado hace poco. Una chica que apenas conoces, llegas a su casa, no responde y lo primero que haces es intentar abrir la puerta. Raro. Yo no lo haría. Si vos lo harías, comentame igual. Lo más turbio que contó Ashton fue que vio una mancha sospechosa en el piso y que pensó que era vino cuando en realidad era sangre. Él contó que pensó que esto era normal porque él había estado en la fiesta que Ashley había organizado para estrenar su casa 2 semanas antes del crimen. Lo único que se le ocurrió a Ashton fue que Ashley se había enojado con él porque había ido a buscarla demasiado tarde, así que Ashton dio media vuelta y se volvió a su casa. Al día siguiente, Jennifer, una amiga de Ashley, encontró el cuerpo de ella completamente mutilado. Mucho tiempo después del crimen de Ashley, en 2019, Ashton Kutcher tuvo que volver a los tribunales cuando lo llamaron como testigo del asesino conocido como el Destripador de Hollywood, el mismo que había acabado con la chica en cuestión. Aunque nos podamos preguntar qué hubiera pasado si Ashton llegaba más temprano a buscar a la chica, lo cierto es que él no fue responsable de su muerte. Es más, el Destripador de Hollywood ya había matado a otra mujer en el 93 y mató a otra más en el 2005 y recién lo detuvieron en el 2008 cuando una de sus víctimas pudo resistirse a su ataque y escapar. El crimen de Ashley Ellerin fue terrorífico. La apuñalaron 47 veces y la chica tenía heridas de hasta 15 centímetros de profundidad en el pecho, el estómago, el cuello y la espalda. Cuando Ashton escuchó la noticia, fue inmediatamente a la comisaría para avisar que había estado afuera de la casa de Ashley la noche anterior y muchos años después, en el juicio recordó que le había contado a la policía que sus huellas digitales estaban en la puerta de la casa de Ashley. Además, dijo que no recordaba que nadie hubiese estado acosando a ella antes de lo que sucedió, o al menos ella no había contado nada. Las investigaciones posteriores demostraron que era cierto que el
destripador de Hollywood no estaba amenazando a Ashley. Lo más turbio es que ella conocía al asesino y por eso lo dejó entrar normalmente a su casa. Resulta que Michael Gargiulo, el asesino, había conocido a Ashley un día que ella estaba en la calle tratando de arreglar una rueda pinchada de su auto. Gargiulo se acercó a ayudarla, le dio una tarjeta con su número y desde ese momento quedaron en contacto. Después del juicio de 2019, podríamos pensar que el crimen de Ashley era algo horrible que ya quedó en el pasado, pero la cosa tomó un giro inesperado. Una de las denunciantes de Danny Masterson, Chrissy Bixler, dio detalles de una llamada entre este actor y Ashton Kutcher justo la misma noche que mataron a Ashley. En una historia de Instagram, Bixler dijo: "Querido Ashton, conozco los secretos que tenés con tu modelo a seguir. Son secretos que podrían terminar con vos. ¿Te olvidaste que yo estaba ahí? El teléfono estaba en altavoz esa noche que llamaste a Danny el 21 de febrero del 2001. Escuché todo, escuché el plan, creo que estás tan enfermo como tu mentor". El comentario de Bixler dejó muchas dudas, aunque unos meses antes, Aaron Smith Levin publicó un video en YouTube donde explicaba que Ashton Kutcher había mentido en el juicio por el crimen de Ashley. Ashton Kutcher lied about not knowing that she was lying dead on the floor in the house. Now, he didn't lie about it because he had a role in it. Ashton Kutcher was not he did not play a role in the death of Ashley Ellerin. Ashton Kutcher showed up to the house to pick Ashley Ellerin up for her date. He opened the door, he walked into the house, he looked over to the area where he saw her dead body lying on the floor, freaked out, left the house, and for about the next hour sat in his car outside the house calling various members of his team for advice on what the hell to do. And his team advised him that he should not call the police. He should not be the one to report this. Go to the party that you were picking Ashley up to take her with you to. Go to the party and then go home. Recién en septiembre de 2023, 7 meses después de que saliera el video de Smith Levin, Chrissy Bixler dio una respuesta en Instagram que sostiene la misma teoría. Ashton estuvo 1 hora en su auto afuera de la casa de Ashley mientras hablaba con su manager. Más tarde llamó a Danny Masterson y Bixler escuchó toda la conversación. Aunque parezca extraño, aparentemente hubo un testigo del momento en que Ashton llegó a la casa de Ashley. Durante el juicio, el destripador de Hollywood dijo que Mark Durbin, el administrador del edificio, estaba en la casa de Ashley. Por su parte, Durbin dijo que sí había estado en lo de Ashley, que escuchó cuando ella se fue a duchar y que él recordaba que ella había recibido una llamada. Además, contó que se fue a su propia casa y dejó sola a Ashley porque su esposa lo estaba esperando. Los vecinos que pasaban cerca de la casa de Ashley le dijeron a la policía que habían escuchado gritos alrededor de las 8:30. Los abogados defensores de Michael, el destripador de Hollywood, decían que fue en ese horario cuando asesinaron a Ashley. Si eso fuese cierto, el crimen ocurrió pocos minutos después que Ashley llamó a Kutcher para decirle que ya se había duchado y se estaba preparando para salir. Es probable que esta suposición sobre los horarios no esté tan errada porque cuando abrieron la casa de Ashley encontraron su cuerpo en el baño. Por más que es difícil tener el horario exacto de la muerte de Ashley, todo parece mostrar que Ashton no estuvo a tiempo de llamar a la policía o hacer algo para evitar que la mataran. Las críticas hacia él apuntan a que sí, descubrió el crimen y no dijo nada hasta el día siguiente, lo que le dio tiempo al asesino de esconderse. La cosa se pone mucho peor si pensamos que el destripador de Hollywood siguió libre 7 años más y tuvo tiempo de matar a otra mujer. Obviamente, para que Kutcher haya cambiado un poco su historia al darse cuenta del crimen, la policía tiene que haber evitado investigarlo lo suficiente. Entonces, ¿por qué la policía de Los Ángeles trataría de cubrirlo? Una teoría de Reddit sugiere que algunos de los oficiales de Los Ángeles pertenecerían a la Iglesia de la Cienciología, la misma organización religiosa medio turbia en la que está metido Danny Masterson. Volviendo a la cuestión que disparó la lluvia de críticas contra Ashton Kutcher, en las últimas semanas en las redes sociales hubo opiniones que decían que su apoyo a Danny Masterson, además de polémico, es contradictorio. Resulta que Masterson fue condenado por mientras que Kutcher es el cofundador de Torn, una organización que lucha contra el abuso infantil. Por eso, la polémica hizo que Kutcher tuviera que renunciar a su cargo en esa fundación.
Otra persona que estaría involucrada en Thorne es Joe Lonslade, el fundador de la empresa Palantir, que analiza grandes cantidades de información. Resulta que esa empresa trabaja con 17 agencias de inteligencia de los Estados Unidos, así que tiene un poder inmenso para recopilar información sobre personas. Lo terrible de Lonslade es que fue acusado por abusar a su exnovia y dejarla encerrada sin comida, así que si de algo se puede acusar a Ashton Kutcher es de que se rodea de gente nefasta. Y aunque Ashton tuvo un montón de situaciones turbias en su vida personal, no todo ha pasado por fuera de su carrera. Por ejemplo, él hizo una publicidad para la empresa Pop Chips y en esa publicidad él hacía de un hombre de aspecto indio que trataba de encontrar el amor. Por supuesto, detrás de esta idea rara de la publicidad hubo un montón de gente responsable y no todo es culpa de él. A nadie se le ocurrió que esta publicidad podía ser polémica, ofensiva o racista, hasta que claro, llovieron los comentarios negativos. La cosa es que Pop Chips no tardó en sacar esta publicidad de Facebook y YouTube y para defenderse dijeron que querían hacer una serie de videos graciosos y sin la intención de ofender. Por su parte, Ashton no dijo absolutamente nada sobre esta publicidad. Volviendo a la vida personal de Ashton, en cuanto a sus parejas, podemos decir que no tuvo la mejor relación del mundo con Demi Moore. En 2019, ella sacó su autobiografía Inside Out y dijo que Ashton la había hecho recaer en el alcohol. Demi había estado sobria durante 20 años, ella siempre le decía a Ashton que no podía volver a tomar alcohol, pero él insistió tanto que ella terminó teniendo una recaída. Repito, él insistió tanto que ella tome alcohol y ella tuvo una recaída. Imagínate, vos tenés una adicción, un problema y tu pareja te insiste, dale, ¿te quiere esa persona? ¿O realmente no te quiere? Otro detalle oscuro que Demi contó en su libro es que Ashton todo el tiempo quería traer a alguien más a pasar la noche con ellos. Demi pensó que priorizar los deseos de Ashton era lo mejor, así que abrieron la pareja con otras 2 personas. Todo esto hizo que los límites en la pareja se fueran borrando hasta quedar en la nada misma. En 2011, Ashton y Demi finalmente se separaron y en ese momento ella contó que su divorcio fue porque él la engañó por lo menos 2 veces. La primera vez, Ashton conoció a una chica en una fiesta y la llevó a su propia casa mientras Demi estaba de viaje. La segunda vez, ella se enteró por una alerta de Google que Ashton había pasado la noche con otra chica. Esa infidelidad fue la gota que derramó el vaso e hizo que Demi quisiera separarse definitivamente. Otra polémica grande en la vida de Ashton Kutcher fue en el 2017 cuando lo criticaron por tener una visión machista del mundo del trabajo. Resulta que él había publicado en LinkedIn que iba a dar una charla en vivo por Facebook sobre la igualdad de género en el trabajo, pero en lugar de eso propuso hablar sobre las reglas para tener citas con compañeros de trabajo, así que en los comentarios lo criticaron porque eso no tiene nada que ver con la igualdad de género. Parece que más allá de las cosas turbias que pueda hacer en privado, Ashton Kutcher se hunde solo desde hace mucho tiempo con comentarios nefastos en las redes sociales. El 11 de septiembre de 2011, justo 10 años después de los atentados a las Torres Gemelas, Ashton publicó en sus cuentas un comentario básicamente inapropiado. Como pasó mucho tiempo y Ashton borró su cuenta de Twitter a fines del 2011, nos queda una nota de The Hollywood Reporter que muestra lo que pasó. El comentario desubicado de Ashton decía: "Este sin dudas es el mejor día del año. Hola fútbol, mi viejo amigo, juntémonos durante los próximos 5 meses. Para empeorar las cosas, el día anterior se había hecho un acto para homenajear a las víctimas de los atentados. En ese acto, Paul Simon había cantado la canción The Sound of Silence, que empieza con la frase Hello Darkness, my old friend, o sea, hola oscuridad, mi viejo amigo, muy parecido a lo que escribió Ashton en Twitter. Aunque él se disculpó y dijo que tenía mucho respeto por las víctimas de los atentados, 2 meses más tarde volvió a mandarse una cagada terrible por Twitter. En ese momento dijo que le parecía de mal gusto el despido de Joe Paterno, el entrenador de fútbol americano de Penn State. Resulta que Joe había tenido como asistente durante 30 años a Jerry Sandusky, que terminó condenado por 52 cargos de abuso a menores. Después de defender a Joe, a Ashton lo bardearon tanto que tuvo que cerrar su cuenta de Twitter. Más allá de lo que pasa en las redes sociales, es terrible que, como fundador de una organización que se supone que protege a los niños, Ashton haya salido a bancar a un tipo que estaba metido en una causa de abuso infantil. Por no repetir que salió a bancar a muchas personas que en realidad habían hecho cosas horribles. Por bancar a Danny Masterson es posible que a esta altura mucha gente de la industria de Hollywood deteste a Ashton Kutcher, pero las malas relaciones con otras celebridades no son una novedad en la carrera de Ashton. En 2018, Larry King entrevistó a Sharon Osbourne, la esposa de Ozzy Osbourne.
Ashton había ido al programa de ella, The Talk, en 2014. Ella le contó a Larry King que Kutcher había tenido una actitud horrenda con ella y que la había tratado como si fuera una principiante. Is there any interview that didn't go the way you were expecting? Yeah, but I didn't get on with one guy, that Ashton Kutcher. Bad attitude for me, because I got his name wrong. So he was pissed, and he comes on with an attitude, and he goes, and what have you done in this industry? And I was like, kid, don't start with me, because I'm gonna eat you up and shit you out. Para 2014, Sharon no era ninguna principiante, ni en el mundo del entretenimiento, ni en televisión. De hecho, llevaba 4 años trabajando en The Talk, había hecho el reality de los Osbourne con su familia y había manejado la carrera de su esposo, Ozzy Osbourne, por más de 30 años. Le dije, vete al... Así que por más que pasaron casi 10 años de esa entrevista en The Talk, parece que Sharon no se olvidó de Ashton Kutcher y en una charla con E! dijo que es la celebridad más grosera que conoció en su vida. Oh, name the rudest celebrity you've ever met. He used to do that 70s show. Ashton Kutcher? Yes. Rude little boy. En la actualidad es imposible que a Ashton le encuentren alguna responsabilidad en la muerte de Ashley Ellerin. Por eso parece difícil que la charla que escuchó Chrissy Bixler entre Danny Masterson y él pueda complicarlo en algo. Pero lo cierto es que Ashton mantiene a lo largo de su vida y su carrera algunos comportamientos básicamente de mierda. Mientras siga apoyando públicamente a gente condenada por abusos, su reputación se va a seguir hundiendo y su carrera podría haber llegado a su fin. Pero lo importante es vos qué opinás. ¿Su carrera ha llegado a su fin? Comentame por ahí abajo, no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.